Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Entérate y Acércate al IEM, aquí a través de nuestra página de Facebook. Me da mucho gusto saludarles, pues ya concluyendo la semana, concluyendo, pues ya estamos en el 11º mes y justo pues aquí desde el Instituto Estatal de las Mujeres seguimos activas atendiendo pues todos los llamados en cuanto a nuestras líneas telefónicas, al igual que, bueno, creando contenido de valor para ti que eres parte de nuestra comunidad, de esta comunidad activa en la cual pues juntas, juntos, lo que buscamos es precisamente garantizar una vida libre de violencia de todas las mujeres y las niñas, las adolescentes aquí en nuestro estado. En esta sección de Entérate y Acércate al IEM, lo que buscamos precisamente es poder acercar información relevante respecto a las distintas áreas que tenemos en los módulos de atención, en nuestras líneas de atención. Hace un par de semanas te compartíamos que trabajamos de manera interdisciplinaria, trabajamos desde el área de trabajo social, legal y psicológica, que van de la mano, que están conectadas y que lo que buscamos es brindarte una atención integral, ¿no? Algo que pueda darte perspectiva respecto a la situación que tú en este momento puedas estar viviendo. Recuerda que no hay que esperar a que la violencia escale, al contrario, no hay que aprender a identificarla, a atenderla oportunamente. Y justo hoy vamos a platicar con Ilse Muñiz. Ella es psicóloga del área de atención del Instituto Estatal de las Mujeres y vamos a hablar acerca de la violencia psicológica. Curiosamente, uno de los tipos de violencia que más vivimos todas, todos, que hemos ejercido de manera consciente o inconsciente, dado que se ha normalizado mucho y que, bueno, es para nosotras muy importante que hoy tú tengas esta información y sobre todo, pues, además de enterarte, pues te acerques con nosotras si tienes alguna duda. Así que bienvenida, Ilsi, ¿cómo estás? Gracias por conectarte con nosotras aquí en este Facebook. Bienvenida. Hola, hola Mena, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien, espero que todas las personas que nos estén escuchando o viendo también estén muy bien. Y pues sí, como tú dices, nos toca un tema súper importante, pero que a veces normalizamos demasiado y ahora sí que nos toca hacer visible lo invisible, ¿no? En esta parte porque, pues, porque la violencia psicológica es eso, es como la que no podemos observar y las estadísticas nos dicen, nos hablan de números que nos dicen que es algo que se vive de manera constante, no importa la edad que tengas, el estatus social, tu orientación sexual, es algo que se vive frecuentemente. Ahora, ¿qué podemos entender, Ilsi, por este tema de la violencia psicológica? Porque, bueno, como lo hemos comentado en otros espacios, como incluso lo sabemos, pues a veces no estamos conscientes, ¿no? De qué, a qué se le puede llamar violencia, se puede denunciar, no se puede denunciar, en fin. Pero partamos por el principio, ¿no? O sea, ¿qué se entiende? ¿Qué cubre este tipo de violencia? Claro, mira, realmente lo que dices es bien importante, porque hace 25 años la violencia psicológica no trascendía, o sea, no pasaba absolutamente nada. Entonces, debido a todos estos estudios que se están haciendo, pues se creó una ley. Esta ley se llama Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y pues en esta ley ya viene tipificado qué es la violencia psicológica. Nos explica qué es. A grandes rasgos en la ley nos dice que la violencia psicológica es cualquier acto o omisión que una persona o un grupo de personas ejercen sobre a otra, causando un daño en su estabilidad emocional. ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué se creó en esta ley? ¿No? Yo quiero hablar como hacer puntualidad en estas estadísticas, porque hace 2, 3 días, justo aquí en la página del instituto se habló sobre el BAISBIN, ¿sí? Que el BAISBIN es el banco de información y de datos que habla sobre los casos de violencia que nosotros atendemos. Y entonces nos daba estadísticas súper importantes. Tenemos un 73% de niñas que atendemos que han vivido violencia psicológica, ¿sí? De los 12 a los 18 años, un 63%. De los 19 a los 40 años, un 49%. Del 41 a 60 años, 54%. Y de 61 a más edad, el 59%. Si te fijas, es del 50% hacia arriba. O sea, es impresionante. Ahora, también nos daban datos estadísticos sobre desde qué edad se ejerce la violencia. Y ahí es donde yo dije, ¿qué pasa aquí en Nuevo León? Porque nos hablaba que niños de a partir de los 12 años, en un 67% ya están ejerciendo este tipo de violencia. Lo están viendo como algo normal, ¿no? Y pues de ahí en adelante tenemos personas que ejercen violencia también. En esta estadística
grande, alrededor de arriba del 49%, hacia arriba 57, 53, 67% que te digo que es esta estadística de los niños. Entonces sí me generó un impacto muy grande en decir, pues, ¿qué está pasando en las casas o qué está pasando con nuestros hijos? Que ya ven la violencia como algo normal. Claro, y ahí yo creo que enfatizo estos datos que, como bien compartes, pertenecen al banco del Albaesbima, este programa que es Ajá, parte del Instituto Estatal de las Mujeres, que son datos a nivel estatal y que es un foco rojo de decir, ok, los jóvenes ya, o sea, el ser agresor a veces, y lo hago de esta manera, ¿no? A veces cuando hablamos de agresores, agresoras, pero principalmente agresores que digamos que son quienes más ejercen la violencia contra las mujeres y las ujú, niñas, los visualizamos en una etapa como de 30 años, quizá más grandes. A las niñas, a los niños dicen, es que es bullying, están en la edad, es que pues parte exacto. del crecimiento, es como socializan, pero no. Ajá, O sea, creo que ahí justo son estos focos rojos, ¿no, Ilsi? ajá, claro, sí. Vemos a los niños que están chiquitos y entonces arreglan sus problemas con un pleito y dicen, ay, es que son niños, no pasa Ajá, nada. Sí, ajá. Y entonces y ahí es donde tenemos que empezar a decir, tú ahorita decías en la definición en esta ley, ¿no? O sea, es todo ujú, cambio. Pero, por ejemplo, ¿qué ujú, tipo de cambios nos referimos? O sea, ¿cuándo sabemos que alguien, a mí me gustaría hablar de estos dos perfiles, al, ¿qué cambios existen en una persona que vive este tipo de violencia y qué cambios existen en una persona que ejerce esta violencia? claro, bueno, pues los cambios que existen o que podemos notar son como un conjunto de cambios. No es como Ujú, que pase una cosa nada más, pasan varias cosas. Entre ellas, pues ves cierto aislamiento, ujú. miedo, ¿sí? A lo mejor bajar el rendimiento escolar, el sentirte irritable o con estos cambios en tu conducta, en tu estado de ánimo, el a lo mejor no poder dormir, no conciliar el sueño, la pérdida de hambre. Eh, en otros casos, pues podemos llegar a casos muy extremos en donde a lo mejor hay incluso hasta la deserción escolar, ¿no? Claro. Llega un grado de tristeza tan grande que pues ya no quiero ir a la escuela o ya no quiero hacer nada porque creo tanto en esta violencia que me ejercen que yo ya no me creo capaz y entonces desisto. O en el peor de los casos, tenemos como casos contados que incluso llegaba al suicidio, ¿no? Y que este tema también no lo hemos visto, más bien se ha presentado en jóvenes, ¿no? Que Ajá, también pensamos en suicidio y pensamos como en esta parafernalia de decir, ah, bueno, dejan una carta y tienen cierta edad y son personas que viven problemáticas que tienen que ver con lo económico, y no, o sea, aquí es empezar a ver, salirnos un poco también de este adultocentrismo y poner los ojos, además, hoy estamos en un contexto distinto, donde a todas, a todos nos ha cambiado la dinámica, estamos más conectadas, conectados, y esto también nos habla de por qué estos perfiles también van, ¿no? O sea, la parte de el compartirnos, de identificar nuestras emociones, más allá, ¿no? Sí, o sea, a través de las pantallas es complicado. Entonces, ahí, por ejemplo, Ilsi, pues, ¿qué podemos ir haciendo? O sea, ¿qué podemos? Ya sabemos, ok, son estos cambios, se empieza esta violencia a vivir, ejercer desde la adolescencia, uh-huh. eso, pues obviamente va en escalada. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de vivir este tipo de violencia? Sí, ¿No? entonces hay estas consecuencias y entonces, pero más que, quiero aclarar como que un punto, ¿no? ¿Por qué se ejerce? O sea, ¿por qué la normalizamos antes de ir abarcando otros puntos? Porque considero que es algo muy importante, ¿no? La violencia generalmente o venimos de una construcción social, ¿no? Que tiene que ver con nuestra cultura. Entonces, en nuestra cultura nos dicen que la violencia incluso es una manera de corregir, ¿sí? Es una manera de corregir ese rol social o esa función que tú tienes ante la comunidad, ¿no? Entonces, si yo tengo un hijo que es un estudiante y yo veo que a lo mejor no prospera, pero si yo le digo, oye, es que así no se hacen las cosas, es que eres un burro, es que no pones atención, eso se va implementando en mi hijo. ¿Sí? Y entonces mi hijo lo normaliza y ¿qué pasa? Lo repite con el compañerito en la escuela, lo repite con el vecinito, incluso tú lo puedes observar cuando él juega, ¿no? Tiene estos monitos y al monito ya le dice, eres un tonto, ¿sí? Entonces es un patrón que se repite. Ahora, ojo, esto también viene desde la familia. Si yo vivo en una familia que es violenta y que yo como persona que estoy sufriendo violencia tiendo a mi concepto de amor romantizarlo, porque es algo también que nos venden cañón, las películas, las novelas,
Entonces me dicen que el amor duele, debe de doler, que el amor hay que luchar por él, ¿no? A pesar de las circunstancias. Incluso tenemos muy romantizada esta frase de que no importa lo que pase, los papás tienen que estar juntos por los hijos, ¿no? Entonces viven una situación de violencia los papás y yo como hijo entonces empiezo a ver que mi ejemplo de matrimonio más cercano son ellos, porque no hay otro, es el que yo veo en casa, ¿no? Y entonces yo veo que es normal que mi papá le grite a mi mamá o que ellos dos se griten o que incluso me insulten a mí, y entonces yo voy a replicar este patrón o voy a conseguirme una pareja muy similar a la que yo estoy viviendo. Entonces, algo que tenemos que tener en claro, los hijos necesitan personas adultas que se respeten, independientemente de si están juntas o separadas, ¿sí? Pero necesitan a alguien que se respete. Si no se cumple con ese respeto, no importa que se separen, ¿sí? Lo importante es que sus hijos puedan ver a sus papás felices, aunque estén separados. Y es una manera de educar y que esto ya no se repita. Así es, totalmente. Oye, y voy invitando a las personas que están conectadas con nosotros y nosotras, saludándoles: Maricruz, Jenny Castillo, María Samaniego, Rafael Martínez, Adriana Valquiria, Alejazo, Carla Concha, que ella dice, oye, no había pensado en normalizar esa violencia para corregir. Y aquí es donde yo también hago una anotación. ¿Cuántas veces no hemos relacionado la violencia con poder? ¿No? Con el hecho Ajá. de que tú te sobrepones y entonces dices, la violencia es una característica de alguien fuerte, con determinación, no sé, características que a veces admiramos o pudiéramos decir, ay, representa, impone, qué presencia, cuando realmente no, cuando realmente es todo lo opuesto. ¿No? Y Claro. alimenta, como tú dices, estas construcciones sociales que lo único que hacemos es replicarlas, pero desde una inconsciencia que lo que va haciendo y fomentando son estas heridas, ¿no? Abrir más justo estas heridas. Exacto, y entonces no hay como un... eh, eh, siempre imaginamos que la persona agresora va a ser con un aspecto de malo, de así como muy rudo, con cierto poder, ciertos estatus, y realmente la persona que violenta puede ser cualquiera el que esté a nuestro lado, ¿no? Porque pues, más con este tipo de violencia, que es la violencia más sutil, la que más pasa desapercibida, porque a lo mejor yo puedo tener un esposo que no me pega y no me insulta, pero entonces cuando yo hago mal, como por ejemplo la comida, a lo mejor me quedó un poco cruda o se me quemó, entonces él me hace una mueca y me dice, oye, si yo veo a 5 mujeres en la calle y las traigo aquí a que me cocinen, ellas van a saber cocinar porque son más mujer que tú. Y es Así. una forma, no me está insultando, no me está pegando, ¿sí? No hay una grosería, pero me está haciendo minimizar lo que yo soy. Entonces ya valgo menos porque no sé cocinar. Y volvemos a esto, ¿no? No estoy cumpliendo el rol esperado que la sociedad me vende sobre ser mujer. Y aquí haces, bueno, y subrayo algo que me salta, que es, te dicen tanto las cosas, ¿no? Que es que eres Ajá. muy tonta, eres muy distraída porque no tienes cuidado, que al rato esa violencia, ¿no? Esto que, ok, ya entendí que tal vez no cumplo este rol, no voy de acuerdo a esto, me compro este discurso y al rato la violencia que el exterior ejerce sobre mí, yo misma la ejerzo contra mí misma. Exacto, ¿No? Y eso exacto, es súper peligroso. exacto. Es que, fíjate, la violencia psicológica, si nosotros la dejamos pasar, ¿qué pasa? Llega un momento en que nos controla tanto que lo vemos como algo normal y nos adaptamos al maltrato, ¿sí? Entonces nos volvemos unas personas que lo aprendemos y nos adaptamos y produce la indefensión aprendida. Entonces yo misma digo, no voy a poder, ¿sí? Porque entonces me ofrecen un empleo, me ofrecen estudiar y yo digo, no, porque no soy buena en esto, porque a lo mejor desde chiquita me decían y entonces mi pareja viene y me refuerza la misma idea que no puedo y entonces no puedo salir de ahí, ¿no? Y sí, obviamente, si ya vivimos violencia psicológica a este grado, yo me mantengo ahí y muy probablemente va a venir otro tipo de violencia, si yo no Claro. aprendo a detectarla. Y ojo, la dejamos pasar porque no nos deja una marca. Sí, volvemos a este lado invisible de la violencia. La dejo pasar porque no me deja una marca, porque no me deja una huella, porque la puedo ocultar ante los demás. Como a veces yo he visto que algunas usuarias ya como que hacen como esa
ese chispazo de que dices, oye, algo está mal, cuando ya hay una amenaza en la cual ya corre riesgo mi integridad física, ¿sí? Ok. Por ejemplo, a lo mejor tuvimos una discusión, pero en la noche me despertó y me dijo, te odio, te quiero desaparecer, ¿sí? Ujú. A veces Entonces, subestimamos esas palabras, Ilse. claro, claro, sí, a veces sí, pero a veces también dices, oye, a ver, ¿qué tanto sí, qué tanto no? Y ya es donde me pongo a dudar, ¿sí? O por ejemplo, yo vivo violencia y mi mamá vive violencia bastante física. A lo mejor mi papá nunca me la ha ejercido a mí, pero en una vez que yo intenté defender a mi mamá, porque yo ya estoy cansada de que mi papá le pegue, mi papá me dice, ¿a ti te gusta mucho correr en las mañanas? Pues entonces en las mañanas yo voy a mandar a alguien a que te siga, que te levante y que te amanezcas en un bote. Te lo digo porque es un ejemplo real de usuarios que nos tocan en el instituto. ¿Sí? Nos hacen una pregunta que también se me hace Uh importante, -huh. justo con esto que estás comentando. Nos preguntan, oye, que nos platique algunos rasgos de las personas violentas, ¿no? O sea, Sí, claro. cómo detectar. Ahorita tú nos estás dando algunas Uh -huh. características, o sea, algunas frases, ¿no? Pero ¿qué otras cosas pudieran ser como estos foquitos rojos que deberíamos de poner atención? Claro, pues esta persona siempre va a sentir con un poder superior a nosotros, ¿no? Un grado de control extremo. Entonces, la característica de estas personas son esa sensación de poder, de control que tienen hacia nosotros, ¿no? Ujú. Y ahorita tú lo Entonces, mencionabas, ¿no? La pareja, tu papá, ¿no? Que suelen ser... no, incluso a lo mejor el compañero del trabajo o un amigo, o un vecino, que utiliza a lo mejor este grado y que se da cuenta y entonces lo ejerce, ¿no? Impone. Ujú. Esta persona a veces también es súper buena persona, o hablamos específicamente a lo mejor de la pareja, es súper buena persona, súper amable con los demás, pero en el ámbito privado, o sea, exactamente conmigo en la casa, pues resulta ser todo lo contrario. Entonces, cuando yo intento salir, pues la gente me cuestiona, pero ¿por qué? Si es bien bueno, ¿por qué si es bien chambeador? ¿Sí? ¿Por qué si Ujú. no le hace falta nada a tus hijos? Entonces, esa es otra característica, ¿no? Que tiende como a ser súper amable con los demás, pero con nosotros, como nosotros somos esa persona que él sabe manejar, que él siente el poder, con nosotros sí ejerce esa violencia de manera privada. Claro, esta dualidad, ¿no? Uh -huh. Este ser encantador, encantador, que de una u otra manera, cuando no respondes a lo que él considera que tendrías que, porque es lo que te toca, entonces es Claro. un excelente pretexto para cobrarla, ¿no? Y la Uh manera, -huh. como tú lo dices, empieza muy sutil, muy, muy sutil. En esos casos, Ilse, o sea, ya que dices, híjole, pues como que ahorita me empieza a sonar, ¿no? Empiezo como a identificar. Eh, si vemos percibimos que estamos viviendo esto, ¿qué tendríamos que empezar a hacer para encarar? Porque sin duda el tema de confrontar en ciertos momentos, no sé tú qué opines, no sé qué tan benéfico sea para que esta persona como que, ¡boom!, aterrice. O sea, ¿qué estrategias podríamos seguir para justo enfrentar a estos agresores? Claro, sí, mira. Primero, lo primerito que tenemos que hacer es que si ahorita identificaste que algo te sonó o te hizo ruido, a ver, algo está pasando, ¿no? Primero es identificar, conocer bien qué es esto de la violencia, el concepto, cuáles son esas pequeñas señales que me indican que a lo mejor yo estoy en una relación así, ¿no? Posteriormente, a lo mejor buscar el apoyo de a una amiga o un familiar que yo le pueda platicar esta situación por la que estoy pasando. Solo que aquí hay que tener también cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos familia o tenemos amigos que nos tienden a juzgar, ¿sí? Y que entonces nos dicen, pero ¿por qué te vas a salir del trabajo? Porque tu jefe te dice eso y luego te vas a quedar sin trabajo, vas a batallar bastante, ¿no? O ¿por qué vas a dejar a tu pareja si él mantiene a la familia y hazlo por tus hijos, ¿no? O ¿por qué vas a dejar la escuela si es una escuela bien prestigiosa, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esa red de apoyo que también elegimos. Fíjate que nos hacen un comentario que abona lo que justo estás diciendo. Dice, una vez leí que las mujeres no salimos de ese ciclo justo porque las personas que son nuestro espacio seguro invalidan nuestros sentimientos, ¿no? Por lo Exacto. tanto, aguantas la violencia con las personas a tu alrededor, como tú mencionas, en los distintos ámbitos, te vas con tus amigos u otras personas por precisamente ese miedo al reproche, o sea, decir, ¿cómo? ¿No? Y eso yo creo que es una de las principales cosas por las que nos detenemos también a hablar. Claro, el miedo a ser juzgadas, a ser señaladas,
Incluso nos da muchísima vergüenza, ¿sí? Entonces, mi recomendación es, si no encontramos esta red de apoyo en un familiar o en un amigo, pues entonces buscar ayuda profesional, ¿sí? Oye, a ver, yo tengo esta duda, ¿realmente si estoy viviendo o no estoy viviendo? ¿O qué está pasando? Estoy confundida, ¿sí? Porque la mayoría de las veces siempre estamos confundidas entre, ay, tengo que aguantar un poquito más, o a lo mejor no, ¿sí? Entonces, buscar la ayuda profesional o incluso buscar a un grupo de feministas que nos puedan ayudar y nos puedan asesorar sobre qué hacer. Pero créanme que cuando buscan ayuda profesional, pues no se van a sentir juzgadas ni señaladas. Al contrario, es un espacio donde se les va a escuchar, se les va a validar sus emociones, sus sentimientos y vamos a reconocer en dónde estamos paradas. Y sin duda el tema de la perspectiva de género es otra cosa, Claro, ¿no? O sea, claro. nos abre y esto, bueno, así aprovechando, ¿no? Todos los equipos del Instituto Estatal de las Mujeres, los distintos municipios y demás cuentan con este tipo de capacitaciones precisamente para tener como esa visión. Ahora nos preguntan, Ilsi, ¿qué podemos hacer para evitar la violencia? ¿Qué podemos hacer? Primero, empezar a dejar de normalizarla, a empezar a ver que hay diferentes formas de a lo mejor yo sacar la emoción del enojo, que no es precisamente con violencia, porque ojo, muchas veces somos violentos cuando algo nos provoca un enojo. Entonces es una emoción que todos los seres humanos tenemos, pero tenemos que saber cómo controlarla. Voy a ejemplo. Tengo mi hijo y mi hijo se le cae una taza de jugo en el sillón y yo estoy estresada o estoy por un mal rato, entonces le digo, me tienes harta. Cuando yo le digo, me tienes harta, ¿qué mensaje le estoy dando a mi hijo? Y si yo analizo, entonces, ¿realmente mi hijo me harta? ¿O realmente me molestó que haya tenido ese accidente? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Lo ideal sería que como mamá o como papá veamos las palabras que utilizamos, ¿sí? Seamos conscientes de lo que vamos a decir, sobre todo también el tono de voz, porque muchas veces el tono de voz causa problemas enormes. Y entonces decir, ¿sabes qué? Mijito, sí, estoy un poco enojada porque es válido expresar tu emoción. Dame tiempo, ahorita vengo. Y a lo mejor me voy y doy una vuelta en el parque, o me meto a bañar, o me voy al cuarto, dejo que la emoción baje y entonces con el razonamiento vuelvo con mi hijo y le digo, ¿sabes qué? A la otra tenemos que tener más cuidado cuando nos subimos al sillón con una taza de jugo. ¿Sí? Esto es lo que se enseña en la terapia. Estas maneras de comunicarnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdate, la violencia psicológica es la que empieza. Si esto sigue, va a aumentar y va a desatar muy probablemente en una violencia física y posteriormente en una violencia sexual y sigue. Lamentablemente acá, cuando nosotros nos toca trabajar en el instituto y vemos los casos de las usuarias llegan con nosotros cuando ya hay una agresión física. ¿Sí? Es rara la usuaria que llega que me diga, yo nada más vivo violencia psicológica o que detecte que vive violencia psicológica. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando yo creo que por eso es tan importante esto, para dejar de normalizarlo y poner como que ahora sí las antenitas bien paradas y reconocer si mi relación es violenta o no. Y saber que esto pues sí está, como tú lo decías, no está dentro de una ley, es decir, existen consecuencias. Sí se Exacto, puede denunciar la violencia psicológica a tiempo. O sea, en las exacto. primeritas, en las cuales tú realmente sientas que ya incluso, ¿no? Las personas a tu alrededor te dicen, oye, pues es que has cambiado mucho, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué ya no sales? ¿Por qué ya no te podemos escribir? Y demás. Eso para ti, en así un rayito de conciencia, tendría que darte una alerta de decir, ok, tengo que buscar ayuda, ¿no? Se puede tener este acompañamiento psicológico y legal, sí, que a veces también el tema de esta repercusión legal es la que también limita, ¿no? Y si el miedo de decir, es que ¿cómo les voy a quitar el padre a mis Mis hijos? hijos, sí. ¿Cómo voy a mi jefe, ¿no? Denunciarle y qué va a pasar? O a mi compañero, o sea, pensamos siempre en los demás, más que en lo que nosotras estamos viviendo en ese momento, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, acá dentro del instituto, pues las escuchamos, les brindamos estas estrategias para que las reconozcan y sobre todo tomen una decisión. Ajá, sí. Ojo, ¿sí?
Nosotras no las vamos a obligar a que decidan hacer algo que nosotras queremos, sino vamos a su ritmo, a su espacio, a su tiempo, porque cada quien lleva un proceso diferente, ¿no? Y entonces, acá desde nuestra trinchera tenemos que aplicar el respeto y respetamos el proceso de cada usuario. Y otra cosa que ahorita decías, Mena, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? O sea, yo veo que ya a lo mejor ya no tengo amigas y ya las dejé de ver, ¿no? O incluso tengo una amiga que me comentaba, oye, es que mi amiga ya no tiene Facebook, ya no nos contesta WhatsApp, le mandamos correo y ya no. Y su pareja sí tiene, y mi amiga no, entonces algo le está pasando. Entonces también tú como amiga, si tú detectas, porque yo creo que todas en algún momento conocemos a alguna amiga, una vecina, una prima, una hermana, alguien que tiene estos tintes, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo como para ayudarla? Más si sé sobre este tema, ¿verdad? Claro, claro, claro. Aquí nos comentan, el ignorar también es violencia y muchas Sí. mujeres lo pasan por alto. Otra cosa que nos pone es muy importante comunicarnos y no pensar que porque son niños, niñas, no entienden, perder el miedo a ser vulnerable, humano, con tus hijos, hijas, es importante, o sea, no es débil, al contrario, ahí viene el manejo de emociones y eso creo que es muy importante porque tú ahorita me encantó algo que dijiste. La terapia es lo que nos permite adquirir estas herramientas, reconocer estos recursos propios que nos puedan permitir brincar, saltar, salirnos a tiempo, ¿no? Para poder, pues, enfrentar las cosas que hay que cambiar. O sea, es una transformación y es un proceso. Y este proceso no quiere decir que vas a llegar de un punto A un punto B. No, es un camino que a veces le Exacto. sacamos. ¿Por qué? Porque nos enfrenta a nosotras mismas. Pero es necesario si queremos vivir en paz, si queremos realmente aspirar a esto que tanto promulgamos desde el instituto, vivir una vida libre de violencias, todas, Ajá, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, sí, es importante el proceso. O dices, a lo mejor yo no vivo violencia, pero cuando entras al instituto, a un proceso con perspectiva de género, te das cuenta que, ah, caray, sí, sí, en algún punto sí la viví, y a lo mejor no precisamente de mi pareja, sino de mi compañerito en la escuela, ¿sí? Ajá, o O de de mis mi papás. abuelito, sí, o de mi abuelito, que mi abuelito yo he escuchado decir, este las niñas gorditas no las quieren los hombres. Y entonces desde chiquita yo dejé de comer y me volví bien rígida y entonces ahorita tengo depresión, tengo ansiedad y un trastorno alimenticio, ¿no? Wow, esto que mencionas está cañón porque habría que entonces revisar nuestras historias. Aquello que en este momento nos está chocando, seguramente checa con algún punto de nuestra vida en el cual pudimos haber vivido este tipo de violencia. Porque si bien todo esto, o sea, todo lo que a veces dices, ¿cómo es posible? Responde justo a eso, a este Ujú. sentir que no eres lo suficiente, que no cumples con las expectativas, que no, pues, no encajas muchas veces y es esto, por esto que nos han vendido, lo que tú decías al principio, el amor romántico, los Ujú. estereotipos, lo que nos toca, estos roles de género, que hoy más que nunca tenemos que empezar a eliminar eso. Entonces, Ilsi, como para ir redondeando el tema, entonces, Ajá. ¿qué es lo que nosotras como mujeres, como ahorita lo comentaban, a veces tú estás cerca de una mujer que tal vez está viviendo este tipo de violencia? ¿Cómo puedes acercarte? Porque también eso a veces es muy complicado, ¿no? O sea, ¿cómo tú puedes visibilizar sin tocar estas fibras sensibles? Porque obviamente cuando lo vives y te lo dicen, es algo que obviamente sales a la defensiva y menos lo reconoces, ¿no? O sea, ¿cómo podemos también incidir en eso? ¿Y qué otra, o sea, y qué alternativas tenemos? Claro. Cuando nosotros tenemos a lo mejor una conocida, una amiga, una vecina, una prima que está viviendo por una situación así, Uh como -huh. tú dices, puede que a lo mejor incluso se sienta hasta atacada, ¿no? Porque pues, oye, yo no vivo esto, o sea, ¿no? Pero entonces a lo mejor yo tengo esta información y a lo mejor le puedo compartir, mira, me encontré este folletito, ¿no? O me encontré el violentómetro. Y Así es. entonces obsérvalo, o incluso darle ejemplos, oye, ¿sabes qué? Tengo una amiga que está viviendo una situación así, ¿no? O alguien, ¿no? Está viviendo una situación así. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que yo le pueda, como a manera de pedirle un consejo a mi amiga, a ver si también ella se identifica y entonces va haciendo cosas, ¿no? Y sobre todo darle la información precisa ya cuando ella, en este caso sí acepte, de hacia dónde se puede dirigir, qué puede hacer, ¿sí? Porque bien, estamos nosotras como instituto, claro, pero también pues existe el CODE donde se puede hacer la denuncia. Ahorita
por contingencia y estos temas, pues hasta ahora ya puedes hacer la denuncia de manera virtual, ¿no? Sin necesidad de salir de casa o de ir a un lugar seguro con tu amiga a poder hacer la denuncia desde tu celular, ¿no? Entonces, sí, son formas en las cuales tenemos que cuidar, o incluso nosotras mismas como amigas acercarnos a una institución y decir, tengo una amiga, ¿cómo le hago? ¿Cómo le ayudo? ¿Qué me recomiendas hacer? ¿Sí? Porque incluso yo tengo mamás, usuarias, que ellas no viven la violencia directa, sino sus hijas, y me dicen, ayúdeme, ¿cómo le hago para que mi hija vea? Porque ella no quiere un proceso de terapia. Exacto, y lo veíamos hace 15 días, ¿no? El proceso de terapia es sumamente importante para iniciar un proceso legal, Legal. un proceso en el cual pues entiendas que sí hay una consecuencia y que no va a pasar nada, ¿no? Porque ese es también este temor de, es que voy a ser la mala del cuento, es que, no, o sea, ¿por qué tenemos que ir quitándole ese peso al alzar la voz, al denunciar aquellas acciones que comprometen mi seguridad y mi integridad? Y sobre todo pensar, si en este caso tienes hijas, hijos en las distintas edades, pensar qué le quieres dejar. O sea, parar algo a tiempo verdaderamente es también un acto de amor propio, ¿no? Y es algo que a ellas, a ellos les vas a poder dejar como gran ejemplo. Sea quien sea, nadie puede comprometer tu dignidad, ¿no? Ante ninguna situación. De amor propio y de amor hacia tus propios hijos. Claro, sí, sí, sí. Sí, porque entonces yo después me estoy lamentando de que mi hija o mi hijo está repitiendo ese patrón. Y es una cadenita que sigue, 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 sigue y dura generaciones. Entonces, eso es lo importante, reconocerlo y ver que, como lo dije al principio, necesitamos papás separados pero felices, no juntos e infelices, que sea una guerra constante. Así es. Ilse, pues cuéntanos, como si alguien nos está viendo, agradezco a todas las personas que se conectaron en estos momentos. Muchos saludos te envían. Por otro lado, pues gracias por sus reflexiones, por compartir. Sabemos que sí es un tema complejo porque además está reforzado en los medios de comunicación, en todo el entretenimiento y la cuestión digital. Ayer, ¿no? Veíamos que ya hubo un avance en el tema de la ley Olimpia, ¿no? En la cual pues también la violencia digital va de la mano, ¿no? Este tipo de violencia psicológica, porque muchos, pues por ahí, ¿no? Hoy sabemos que no podemos estar cerca, pero no quiere decir que un mensajito, una amenaza, no genere todas estas características que tú estás diciendo. Y ahí es donde se cumple también esta estadística, que desde yo creo más chiquitos se empieza a ejercer esta violencia, ¿no? Esta cuestión que a veces hemos normalizado. Entonces, acérquense al instituto, cuéntanos, ¿no? De qué manera se trabaja, el área de psicología trabaja en el Instituto Estatal de las Mujeres para precisamente adquirir estas herramientas, estos recursos. Sí, claro. Lo primero que hacemos es que obviamente la usuaria acepte, esté interesada vaya en adquirir un proceso psicológico, ya que ella esté interesada, pues obviamente se le brinda una escucha activa, un ambiente de empatía. Hacemos y tratamos de que esta persona se sienta con esa calidez, que no está sola, ¿sí? Para posteriormente empezar a trabajar con su historia, ¿sí? Y que empiece a identificar qué tipos de violencia ha vivido, a qué grado ha llegado, ¿no? Posteriormente, pues vamos quitando todas estas ideas irracionales sobre el amor romántico, sobre cómo la cultura nos dice que tenemos que cubrir ciertos roles sociales, ¿no? Entonces vamos quitando, eliminando, y es ahí donde a lo mejor nosotros nos enfrentamos a este choque de ideas, ¿sí? Y que a veces cuestan porque están tan impregnadas en nuestra cabecita. Y entonces vamos hasta que nos damos cuenta y entonces aquí ya nos toca empezar a trabajar este amor propio, ¿no? Esta autoestima, que veamos que sí podemos, que somos capaces, que somos inteligentes, que nada es imposible, que no dependemos de alguien más, sino que somos un ser humano completo, ¿sí? Porque pues también está esa idea, ¿no? De que soy incompleta y mi media naranja y estas cosas, ¿no? Sino que somos un ser humano completo que si nos proponemos metas, proyectos, los podemos cumplir. Y sobre todo, también trabajamos este aspecto de qué cosas yo tengo que mejorar, incluidas en mi comunicación y en el manejo de control de mis emociones para no repetir esta violencia. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que nosotras trabajamos en terapia.
Así es, y que, bueno, hay muchos, insisto, gracias por todos sus comentarios. También saludos a los integrantes de estos equipos de atención en todo el estado, en los distintos programas del Instituto Estatal de las Mujeres. Y comenta, ¿no? Esta cuestión de la terapia te ayuda a reconocer, pues, el panorama que tú puedes trabajar. Esto que tú decías, sí, hay una parte de la persona que ejerce esta violencia, pero también, ¿no? Insistimos, cuando tú ya tienes en tu mente o has normalizado estas violencias, también te toca a ti desmontarlas. Y es un proceso complejo, es un proceso que es mejor vivirlo acompañada de alguien, de Eso. una profesional o un profesional que te puede ayudar a tampoco ser tan dura contigo, porque Ujú. también eso es muy fuerte, ¿no? Ese proceso de, ay, es que cómo no me di cuenta, qué tonta, que... no, 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 no. Es parte de la vida, ¿no? Y qué mejor vivirlo de esa forma. Y también, bueno, nos dicen, bueno, nos hace conciencia de cómo podemos romper esas conductas. Saludos también a todas, a todos. Nadie te puede hacer daño si tú no lo permites y decides aceptar ayuda completamente. Saludos también al programa de PAIMEF, Ujú. también a los Centros de Desarrollo de las Mujeres, Ajá. los CDMs. Y justo eso, Ilsi, pues vamos cerrando. Yo me encantaría que nos dijeras ahorita cómo nos ponemos en contacto con ustedes. Sabemos que hay 5 líneas de atención. Cuéntanos también tú cómo lo has vivido, porque también para todo ti, todo el equipo de atención, pues ha sido todo un reto, ¿no? Atención 24/7 y platícanos, ¿no? El hecho de que sepamos que ustedes están cerca de todas nosotras. Sí, claro, están esas 5 líneas que no nada más a lo mejor tiene que ser una llamada, sino un WhatsApp. Sí, ahora es más fácil, ¿no? Por un WhatsApp o por mediante Facebook, un mensaje. Las líneas, como tú dices, están 24/7, o sea, no importa si es sábado o domingo en la madrugada, hay alguien que te va a contestar y te va a decir, ¿qué pasa? Yo te ayudo, ¿cómo te echo la mano? ¿Sí? ¿Qué Claro. quieres hacer? Ven, te acompaño. De esa manera se pueden acercar o incluso pues ir ahorita hay ciertos horarios que están manejando el instituto, ahí de manera presencial, pero debido a la contingencia pues toda la atención es vía virtual, ¿no? Pero se pueden acercar a estas líneas eh, para que nosotras podamos levantar como esta entrevista o este expediente y posteriormente brindarle los servicios que nosotros damos y entonces ya ustedes elijan de qué manera nosotras las podemos ayudar. Que preguntan, ¿dentro de la institución se atienden casos de violencia psicológica de mamás a hijas? Sí, Todo, ¿no? O de sea, todo, todo, de sí, todo. todo, todo, entre hermanas, entre vecinas, entre el maestro, entre mi compañera, todo, 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 todo. Aquí yo creo que es simplemente puntualizar, ¿no? Que en el tema y de acuerdo a las estadísticas, ¿no? El perfil de los agresores suele ser en mayor porcentaje hombres. Esto no quiere Ajá, decir que no exista la violencia de mujeres contra mujeres. Por supuesto que existe, ¿no? Y sabemos que es un tipo de violencia que responde a una construcción social. Por lo exacto, tanto, digo, en el instituto trabajamos pues todos los tipos de violencia de todas las personas, sea cual sea el género u orientación con la que se identifiquen, que eso también es muy importante recalcarlo, ¿no? También, pues, compartirles que todos los servicios son gratuitos uh-huh. y confidenciales, ¿sí? Es decir, lo que tú vengas y platiques y trabajes no se va a compartir con absolutamente nadie, ¿no, Ilse? Exactamente, con absolutamente nadie. Tengan la plena confianza que si a lo mejor se enteró que yo fui al instituto y habla, aquí no la conocemos. ¿Sí? Así es. Aquí no sabemos quién es esa persona, ¿no? Tenemos esa confidencialidad al 100%. Así es, pues te agradezco muchísimo, Ilsi, de veras nos expusiste, nos desglosaste, desmenuzaste este tema que sabemos que es complejo. También aquí arriba nos decían, la violencia es más común de lo que creemos. Claro, ¿no? Nacimos de una manera a veces violenta, ¿no? Dependiendo desde Uh-huh. ahí, la violencia la hemos vivido y ejercido de distintas formas. El reto aquí es tomar conciencia y cambiarlo para el bienestar de nosotras y de todas las personas que nos rodeen, ¿no? Claro, hacerla visible pues, para que ya no exista. Totalmente de acuerdo. Sí, eso como tú dices, visible, enfrentarla. Y bueno, yo celebro, felicito siempre el trabajo de todos los del Instituto Estatal de las Mujeres que participan en estos equipos de atención. Sabemos que es un trabajo tremendo, ¿no? O sea, yo no sé cómo le hacen ustedes para también equilibrar sus energías, pero bueno, sabemos que es parte de este crecimiento. Por lo pronto, y sí también aprovechamos que estamos conectadas para invitar a todas las personas que nos ven a que justo este mes, y no solo este mes, desde el instituto todos los meses lo hacemos, pero
justo en el mes de noviembre es cuando hay una campaña internacional donde nos pintamos de naranja. Les invitamos a que se sumen de manera simbólica. En nuestro Facebook está un marco que tú puedes agregar a la foto de perfil de tu Facebook. Puedes seguirnos en las distintas redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, revisar nuestros contenidos donde precisamente buscamos toda esta información, aterrizarla y que tú la puedas utilizar en tu vida diaria, compartir. Contamos con feminismos en pequeñas dosis, saberes feministas, genia y figura, justo entérate y acércate, que es lo que buscamos, ¿no? Que rompas eso. Así que súmate para que juntos podamos vivir una vida libre de violencias. Así que, Ilse, muchísimas gracias por esta información. Y pues ahí está la invitación, ¿no? Ahí, sí. Acérquense al instituto. Sí, de verdad, acérquense. Todas son bienvenidas. No duden, van a encontrar el apoyo que necesitan. Así es, pues muchas gracias. Por lo pronto nos despedimos de esta emisión de Entérate y acércate al instituto. Y te recuerdo, mañana están los programas de radio y televisión en Canal 28 a las 2 de la tarde, Hablemos de Igualdad, y a la 1 de la tarde por Libertad 102.1 está igual Hablemos de Libertad con mi compañera Sonia Borjas, para que, bueno, pues también puedas conocer otros temas, que esta semana han sucedido muchas cosas. Y también a la 1, nuestra presidenta Marta Cecilia Reyes Cruz estará participando en la Semana de la Comunicación, hablando de la perspectiva de género durante esta pandemia. Cualquier duda o comentario está en nuestras redes sociales, las 5 líneas de WhatsApp, o bien, ya sabes, puede ser vía telefónica. Así que gracias, Ilsi, gracias a todas, a todos. Nos vemos en la que sigue.